Saludos. Muy buenos días. Ustedes allá Y nosotros aquí. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, avanzamos juntos. Buen día, buenas tardes. Buen día, profesor Kelvin Arnaud. Buenos días, profesor Josué Hernández. Profesor, aquí estamos como cada sábado, presto para llevar información de actualidad a todo el magisterio nacional a través de este su espacio magisterial. ¿Qué le parece? Así es, presto para llevar las informaciones frescas de la semana, lo que ha transcurrido durante esta semana. Sí, profesor, como cada sábado tenemos una cantidad de temas de importancia que se manejaron durante el transcurso de esta semana que termina hoy. ¿Qué le parece si entramos de inmediato en materia? Vamos a comenzar, profesor, con la reunión que tuviera el director de INAVIE con los diferentes proveedores y también una información que diera a la salida de esta, y que habla del almuerzo escolar, donde está haciendo una serie de recomendaciones tanto a los suplidores que llevan los líquidos a los centros, pero también de manera particular a los que llevan al almuerzo. Aquí se está hablando de las prohibiciones que siempre se han tenido aquí, y es un menú con el que muchas veces se ha querido manejar la situación. Primero, los padres no entienden que la comida no sabe igual que la de casa porque está prohibida la sopita, esos condimentos, los sazones líquidos, los caldos, esto de sopita, todos estos sazones industrializados están, el aceite, sí, los fritos, los embutidos. Hay niños que muchas veces vienen de estos sectores donde la comida la buscamos en el picapollo del lado, la buscamos en el negocio de la comida rápida que tiene esos atractivos en el sabor. Y en la misma casa muchas veces se cocen abusa, los alimentos con eso. esos condimentos. Así es, no sabe profesor. igual que la que se está llevando a las escuelas, es una realidad. Sí, entonces, porque no estamos acostumbrados a consumir los alimentos sanos. Sí, tienes razón. Entonces, Víctor Castro decía que estas medidas se toman para evitar el abuso excesivo de esos condimentos que dañan la salud. Estamos conscientes de eso y creemos que se debe hacer un esfuerzo, ¿verdad? Tenemos en los centros, presentamos la dificultad de que hay muchos niños de que no quieren esos alimentos sencillamente por el sabor. Entonces, padres y madres que no entienden esta situación, a veces lo que se prestan es a desacreditar, como decimos por ahí, el alimento que se le ofrece al niño, cuando en realidad es un beneficio que se le está garantizando o recomendando a esa familia para que su niño crezca sano. Creo que debemos de concientizarnos y nos orientando de comer saludable. Esos alimentos que se llevan a la escuela tienen poco condimento y por eso cuando uno lo consume no le encuentra el mismo sabor que está acostumbrado a consumir en la casa o como usted decía anteriormente, en los picapollos. Lo mismo sucede con los líquidos, profesor. Está buscando el líquido y el pan sólido, que le llaman, el pan, ¿verdad? Que también se está buscando eliminar el azúcar un poco, que llegue con la menos cantidad de azúcar posible para garantizar esta. Y en lo personal, el pan que se lleva a la escuela es más saludable que se vende en los colmados, y a mí hasta me gusta más. Es así, la mayoría que tienen conciencia y saben de que conviene comer así lo defienden, pero hay otros que no entienden y lo que hacen es que se van a los medios de comunicación a desacreditar estos alimentos. Continuamos innovaciones que tendrá el año escolar 2023-2024. Aquí tenemos una imagen donde el Ministerio de Educación, MINER, anunció este lunes las iniciativas que tendrá el año escolar 2023-2024, el cual comenzó este martes 1 de agosto con la capacitación de los docentes, mientras que el 28 de este mismo mes los centros educativos abrirán sus puertas a los estudiantes, a más de
2.6 millones de estudiantes que están matriculados para iniciar matriculados en el sector público, profesor. Con una ADP de la Asociación Dominicana de Profesores calmada, con un nuevo acuerdo para este nuevo periodo. El MINER se enfocará en brindar respuestas que busquen llevar la educación dominicana a un nivel acorde a sus astronómicas inversiones. Profesor, a mí me llamó la atención ese término cuando leía esa información. Una ADP calmada, dice. Ahí como que hay maldad en esa palabra, en ese término. Tú sabes que la ADP generalmente está haciendo sus reclamos, reclama que se busque la solución y las alternativas para mejorar la condición de la educación sin que se martille tanto al profesor, porque de eso estamos conscientes de que toda vez que se va a hablar de la educación, el maestro no se va limpio, el maestro le dan su fundazo siempre. Entonces, cuando dice que con una ADP calmada, pero ahí mismo de una vez por haber conseguido un acuerdo, entonces como que hay maldad en ese término. ¿Qué le parece? Así es. Esa información la suministró Ansel Checker. ¿Qué nacionalidad será ese de apellido? Asuntos Técnicos Sí. y Pedagógicos. Ella expuso el plan que ejecutarán en este año escolar en la capacitación de los docentes y se trabajará la adecuación curricular, registro de grado, planificación y educación basada en la competencia, resiliencia y ejecución. Esos son los temas que la capacitación que se le estará dando a los docentes durante el mes de agosto prácticamente. Que ya empezó el martes de esta semana. Así es. Profesor, tenemos en otro orden también el calendario de las pruebas nacionales. Usted sabe que ya se dio la primera convocatoria, sí. Ahora vamos a la segunda. Entonces, para las pruebas nacionales, en la segunda convocatoria, el calendario básico para la básica, media y de adulto, será el día 5 y 6, sábado, hoy y mañana. Para eso, para esa parte del subsistema de prepara, se estará aplicando hoy y mañana. Entonces, el caso de los que fueron a la segunda convocatoria de la modalidad secundaria, modalidad general, tendrán a partir de este martes 8, comenzarán con matemáticas, miércoles 9 ciencias naturales y el jueves 10 estará lengua española. Asimismo, el viernes ciencias de la naturaleza. Esto para aquellos que no pudieron ir a la primera convocatoria y también a aquellos estudiantes que por una razón u otra no aprobaron las 4 materias básicas. Si tiene alguna pendiente, ahí está el calendario para que participe y pueda superar esta prueba. ¿Qué le parece? Así, continuamos. Comunicado político regional de la 08. 0805 se pronunció, profesor. Se pronunció, 08, sí. 08. Muy cortésmente, después de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de comunicarle que queda determinantemente prohibido usar distintivo de partido político en los centros educativos. Ellos hicieron hincapié en las escuelas, pero también dicen que en los colegios y las iglesias no quieren que se use distintivo político ni en su ropa ni en los vehículos de ninguna forma. O sea que el vehículo, profesor, esto es una circular que está firmada por la directora regional Marieta Díaz. Ella, o sea, si el vehículo de un técnico determinado tiene un afiche de ese partido de su preferencia, no puede entrar al centro. No puede entrar al centro. Yo pregunto, profesor, ¿se cumplirá esa parte, profesor? Habría que ver. Porque si uno va a los distritos usted lo ve con su letrero atrás. Entonces, ese mismo técnico que fue al distrito con su afiche, cuando vaya a un centro, ¿se lo va a quitar o va a dejar el vehículo en la calle? Hay que ver eso. Entonces, habría que ver. Yo entiendo que, bueno, si no es
un asunto que va a promover una corriente pedagógica que tiene que ver directamente con los docentes, yo entiendo prudente el llamado. Ahora, que cuando el dirigentito o el dirigente, por no sonar denigrante, ¿verdad?, entre con el distintivo del partido que responde al gobierno de turno, ¿se va a sancionar? Eso hay que ver, profesor. Eso hay que ver. Eso hay que ver. Continuamos, profesor. Entonces dice aquí que intentan reducir el presupuesto de educación. Esta información la vimos, sabimos que se pronunció el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, y él decía que se mostró opuesto totalmente al pasado miércoles a las pretensiones que tiene, según la mayoría de los diputados o congresistas, porque no solamente diputados, sino también que parece que se está hablando de eso, pero se pronuncian en el Congreso, que es donde se puede modificar, porque el presupuesto de educación es por ley, ¿verdad? Dice que se opone a la reducción y se mostró de acuerdo a que se priorice la inversión de manera adecuada de ese presupuesto de educación, porque el problema, según el profesor Eduardo Hidalgo, es de ejecución. No debería reducirse un centavo, dice él, del presupuesto educativo. Y ellos pretenden reducir 500 millones de pesos. Eficientizar eso. Que es mucho y mucho más como está la cosa de cara ahora mismo. Claro, profesor. Entonces, no nos sorprenda, profesor, porque si la memoria a usted y a mí no nos falla, cuando en los años 2000-2004 teníamos la flamante secretaria de Estado de Educación, Milagros, que ahora es directora de ética, ¿verdad? Ética, que yo no sé cuál es la ética que vigila. Se hizo lo mismo, se prestó dinero de educación para otro sector, creo que de obra pública. Entonces parece que es una costumbre. Se está hablando que se reducirían 500 millones de pesos al Ministerio de Educación. Entonces yo creo que aquí se luchó demasiado para ese 4%. Y con tantas necesidades que tienen las escuelas, como usted dice, muchos centros no han terminado, muchas veces no llegan los materiales que se necesitan en los centros. La misma asignación a los centros educativos, profesor, es un cuentagota que está llegando, cosas que habíamos superado ya, estamos volviendo para atrás. Entonces, cuando usted ve estos anuncios, usted dice, pero caramba, tenemos que darle la razón a esta gente que dice que como que falta capacidad para el manejo de la cosa pública, porque y sin mencionar hay muchas necesidades, hay falta de aulas, falta de docentes, falta de equipos en los centros educativos. Entonces y falta de centros que no han terminado todavía, lo tienen parado. Ahí lo que hay es agregar un poquito más de gerencia, profesor, no quitar nada, sino agregar gerencia y gestión, creo yo. Y como está la cosa de cara, vuelvo y rectifico, es mejor aumentar en vez de quitar. Claro. Porque últimamente lo que es los materiales, los insumos, se han disparado, creo que más de todo se ha subido, profesor. Entonces estamos hablando de reducir recursos, ¿no? Yo no entiendo. Dicen que todo está listo para el año escolar 2023-2024. Luis Abinader asegura todo está listo para que el próximo año escolar sea exitoso. El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que todo está listo para que el próximo año escolar, pautado para iniciar el próximo 28 de agosto, sea exitoso. Al hacer uso de la palabra durante la presentación del informe sobre los avances del año escolar 2023-2024, el mandatario enfatizó que las nuevas iniciativas apuntan a una mejoría en calidad de la educación, así como de las infraestructuras en miles de escuelas básicas y liceos en el territorio nacional. Hizo también un llamado a los padres, a los maestros, sí, que se unan esfuerzos. Sí, profesor, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿verdad? Pero quisiera que
Vamos a preguntarle a esa zona de La Canela, por ahí, por Atillo, donde está la escuela Mayra de Rosario Bullón, a preguntar a ver si es que está todo listo, si es verdad que está todo listo para comenzar el año escolar, profesor. Y Que muchas vamos por escuelas, aquí, por Villa como Progreso. siempre, que faltan maestros, Que vamos por Villa Progreso, profesor, que supuestamente no hay quien abra la puerta en la mañana, tiene que ser el equipo de gestión que abra, que barran los docentes, que los serenos en la noche, todo. Entonces hay que preguntarle a ellos si sienten que todo está listo para el inicio del año escolar. Pues vamos a hablar la cosa clara, porque es muy bueno desde arriba decir todo está listo. Es allá al barrio que hay que ir, donde está hay que llegar al verdadero terreno. Entonces, solamente por mencionar, ¿verdad? Para no ser pájaro de mal agüero, porque si dice que está todo listo, vamos a ver que sea verdad que esté todo listo. Continuamos, profesor, con el proceso de alfabetización de adultos. Este tema lo tocó el ministro de Educación, Ángel Hernández, cuando hablaba del plan de alfabetización de adultos. También ahí mismo le preguntaron si estarían listos los libros de texto y si estarían a tiempo para el próximo año escolar, que es una constante en los centros educativos, que nunca llegan los libros de texto a tiempo, ni siquiera los libros de registro, donde se debe registrar cada niño desde el primer día, su proceso completo se debe ir registrando ahí desde el día 1 hasta el día final. Entonces, también habló ahí que el plan de alfabetización de adultos está teniendo está detenido y de acuerdo a datos oficiales el índice de alfabetización se ha elevado. Claro que se ha elevado porque hubo un programa por ahí que se llamó Quisqueya Aprende Contigo que avanzó muchísimo. Ahora, ¿qué pasó? Que ahora tiene que venir Roberto Ángel Salcedo como el Chapulín Colorado, que dice, cuando dice quién podrá defenderme, él lo vi que por la línea noroeste habló que viene con un proyecto desde el programa, proyecto especial del presidente, de la presidencia, ¿verdad? Ahora el angelito Roberto Ángel se hace frente de eso y lo vi que habló de eso. Entonces yo pregunto, ¿eso es educación? ¿Por qué tiene que venir el PROPEP a alfabetizar o a implementar planes de alfabetización cuando estamos diciendo que educación tiene dinero de más y que se puede sacar dinero de ahí? Para manejarlo Roberto Ángel con ese programa, eso es educación que tiene que trabajar con la alfabetización de jóvenes, niños, niñas y adultos, de todo, porque es el sistema educativo. Entonces, no sé, cuando estaba levantándole la mano a uno que pasaba a la fila de su partido, abordó el tema de que venía con un programa especial para la alfabetización, porque estaba paralizado. ¿Quién lo paralizó? El pasado gobierno también. Sí, lo paralizaron para las actuales autoridades. Entonces, yo no veo por qué tiene que venir proyectos especiales de la presidencia a incidir ahí. ¿Qué le parece, profesor? Continuamos, evaluación de desempeño docente. Para este año escolar 2023-2024 tenemos evaluación de desempeño firmado por el ministro de Educación ADP y la presencia del presidente Luis Abinader. La evaluación de desempeño es un proceso que permite definir el grado en que los docentes contribuyen al logro de los propósitos educativos en el marco de los estándares profesionales definidos para el cargo que ocupan. ¿Quiénes serán evaluados? Toda persona nombrada en un cargo docente desde hace más de un año. En este caso, maestros, coordinadores, directores, subdirectores, bibliotecarios, orientadores y psicólogos, técnicos docentes nacionales, regionales y distritales. En este caso, lo que van a evaluar son maestros que tengan vasta experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con educación. Así es, profesor. Con eso es que el ministro de Educación dice que tiene una ADP calmada. Con esto, con la evaluación que están esperando los maestros. Pues esa es la calma que tenemos. Entonces, profesor, en otra información tenemos también
en Mao se cae el techo de una escuela y se requiere con una intervención urgente, y ahí entonces uno tiene que preguntarse si es verdad que está todo listo. Dice que a menos de un mes de que se inicie el año escolar, varias escuelas en Santa Cruz de Mao, Valverde, no cuentan con las condiciones ideales en su infraestructura para albergar a los estudiantes que demandarán del servicio para el próximo 28 de agosto, fecha fijada por el Ministerio de Educación, de acuerdo al calendario, ¿verdad?, que aprobó el Consejo Nacional de Educación. Construcción parada por más de 4 años, es lo que estábamos hablando, profesor. ¿Cómo no van a sobrar los cuartos? ¿Cómo no hay dinero de más? Si es que no le estamos dando continuidad a las cosas de Estado. Cuidado, profesor, hay que preguntarse si esas escuelas que están paralizadas son a las que se refería en tiempo atrás, o hace como 2 semanas o 3, el ministerio, cuando decía que las pasadas autoridades construyeron mucho, pero construyeron escuelas donde no se necesitaban. Parece a las fincas, a los campos, y que ya no quedan habitantes. Habría que preguntarse si esas escuelas que están en Mao, con más de 4 años parados, es que están en medio de una finca y no vive gente que no se necesita. Si así fuera, entonces la gente no estuviera reclamando que se concluya la construcción de esas escuelas. Pero a eso agrega el profesor que en voz de nuestro presidente, la pasada, se dijo que tenemos todo listo para iniciar el año esos niños en el inicio de este año escolar. Dice aquí que en primer lugar le dijeron a ellos que no conocían el caso de esas escuelas. Eso quiere decir, profesor, que no han visto o que no se detuvieron a mirar las cosas que estaban recibiendo, porque cuando una gestión cambia a otra, se supone que se da un informe, y somos testigos por aquí porque conocemos de cerca, ¿verdad?, al pasado ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, que se ocupó de grabar una especie de documental con los equipos que dejaba, con los uniformes que dejaban en el almacén, con las condiciones de las construcciones que tenían. Lo dejó por escrito, lo dejó grabado, porque aquí se acostumbra, profesor, que lo que no podemos, cuando no podemos saludar una medida de otra, entonces tendemos a desacreditar. El exministro Antonio Peña Mirabal parece que está muy claro en eso, y dijo: déjame yo poner la cosa clara antes de entregar. Y vimos muchos videos, incluso todavía recientemente veíamos como él, cada vez que salían a hablar de la pasada gestión, él le subía en su cuenta de Twitter el desmentido con pruebas, ¿verdad? Cuando decían que la pasada gestión no me entregó un informe, míralo ahí, incluso le señalaban en momentos, porque le entregó una especie de un compendio, como un libro, donde le daba el informe de cada cosa y lo mandaba de una vez a la página. Entonces, parece que se dieron cuenta que por ese lado no iban a poder seguir atacando, porque Antonio Peña Mirabal estaba nada más esperando para de una vez refutar las mentiras que querían imponer en su contra. Y se dieron cuenta: coño, con este no podemos, vamos a dejarlo tranquilo. Y ya vemos que no se ha vuelto a mentar el pasado ministro. Entonces, partiendo de ahí, uno se pregunta si es que no miramos los informes que recibimos, porque qué respuesta más vaga. No teníamos conocimiento que había un centro en construcción en tal parte, pero ¿y entonces? No hay autoridades de un distrito cercano que tengan un levantamiento o un ¿cómo se dice? Un informe de lo que hay en este distrito, cuántos centros tengo concluidos, cuántos tengo en construcción. Son de las cosas que uno no entiende por qué todavía se dicen. Que cada distrito maneja eso. Al dedillo, profesor, eso no es un secreto para nadie. Entonces, a salir con esa respuesta es burlarse de la inteligencia de la sociedad. Continuamos, profesor. Seminario para modificar ley de educación. Ahí tenemos una imagen. La Asociación Dominicana de Profesores ADP, preocupada por la transformación del sector educativo dominicano y la sostenibilidad del mismo, está impulsando la realización de un seminario internacional
sobre la gobernanza del Sistema Nacional de Educación. Este tema desde el año pasado se viene tratando de modificar la Ley de Educación que nos Acta de Educación 6697, sí, de modificar. Hay que ver si esto en verdad le conviene a lo que tiene que ver con el sistema público de educación, o profesor, y que no sea que no sea un entramado para ese es el término, un entramado para modificar otras cosas que son de interés, pero que perjudican tanto al sistema, pero que también perjudican al Magisterio Nacional, porque y también sobre todo a los estudiantes. Claro. Para el mismo, que se efectuará los días 10 y 11 de agosto venidero, la ADP, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotec y la Internacional de la Educación para América Latina, de manera conjunta trabajan intensamente en la realización de este seminario en el macro de los trabajos que realiza la Comisión de Revisión de la Ley General de Educación 6697. Durante 2 días consecutivos en el Salón Multiuso de la Regional Metropolitana del Infotec, expertos internacionales de Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana compartirán experiencia y reflexionarán sobre la estructura de gobernanza del Sistema Nacional de Educación. Es decir, que varios países se estarán dando cita en ese salón, sí, para tratar lo que es la Ley General de Educación 6697 y su modificación, que desde hace varios meses o años esta gente está por modificar. Están por modificar la ley, profesor. También y es algo que le preocupa tanto a la asociación de ADP como sí, a los maestros y padres de todo el sistema educativo nacional. Así es. También, profesor, hablaba el presidente de la ADP que ahí se procura también darle un vistazo a la ley 247-12 de administración pública y la autonomía de la estructura del Sistema Nacional de Salud. Todo eso lo están revisando ahí, y cómo se vincula esta con el sector educativo. También decía algo que destacaba la importancia de estos encuentros, pues ya que involucran a personas de entidades internacionales, porque permiten reflexionar el modelo de esos centros y evaluarlo, compararlo con el nuestro, a ver qué cosas se pueden mejorar. Vamos a esperar que en verdad sea para beneficio de la sociedad y no sea para un grupito o una entidad de beneficiarse de esa modificación. De esa modificación. Entonces, profesor, en otro orden tenemos también el polémico tema de la inscripción sin actas de nacimiento. Vimos una declaración del ministro de Educación, Ángel Hernández, donde él defendió el pasado viernes que niños se puedan inscribir, y decía que esto no es nuevo, sino que esto consta de unos 25 años, donde por el acta de nacimiento no se le niega la inscripción a nadie. No decimos que es nuevo. Lo que sí hemos dicho es que desde la instancia no se debe hacer un llamado a que se inscriba a todo el mundo sin acta de nacimiento. ¿Por qué no se hace un llamado a que padre y madre doten de su documento a cada niño? Porque para nadie es un secreto que un niño que no está declarado, un niño que no existe. Entonces, tantos mecanismos que se ha puesto en la mano del ciudadano para que resuelva este problema de una vez y por todas. No me digan que papá y mamá ninguno tienen acta de nacimiento, porque eso ya a esta altura es difícil encontrarlo. No me digan que eran menores de edad los dos. Algo hay que hacer, pero entonces ese problema se lo tiran a la escuela, después el profesor, que el niño está ahí, los padres se desentienden. Pero llega un nivel, cuando el niño va a salir de 6º grado, si no aparece un acta de nacimiento, no hay forma de darle una certificación de estudio. No hay forma para entrar al nivel secundario. Entonces, vamos a hacer la cosa, vamos a promover cada sector. Lo que más se nota ese problema son con los nacionales haitianos. Claro. Muchos de ellos vienen sin documentos y
hay que aceptar. Pero hay que buscarle una salida. Lamentablemente a eso hay que buscarle una salida, porque no podemos, Pero, profesor, podemos también, seguir como si viviéramos en una selva. adiós, profesor, pero también hay que observar el cambio de la actitud de esos padres cuando iban antes del pronunciamiento del ministro a buscar una inscripción. Iban sumisos, yo me comprometo a esto. No, ya, ustedes desafían. El ministro dijo que sí, que hay que inscribirlo. Con una autoridad que tú no te dejas ni siquiera motivarlo a que vayan y resuelvan esa situación de la declaración. Y que no Entonces, están inscritos. todas las declaraciones, yo entiendo, humildemente yo entiendo, que todas las declaraciones no las debe dar todo funcionario. No es lo mismo que la de un profesor abajo, que la del director de distrito, porque fue el ministro que habló. Entonces el ministro que tiene que hablar con las diferentes instancias, pero cuando usted hace un anuncio así abierto a toda la sociedad, quita ese mecanismo que tenían los centros educativos y los distritos para promover de que papá y mamá inscriban el niño. Incluso para los centros educativos eso es así. tienen un mecanismo que con el distrito se agiliza ese proceso. Ahora los padres no quieren colaborar ni siquiera con eso, porque ya hay que aceptar a los niños sin acta. Entonces no vamos a avanzar así como sociedad. También vimos ahí que se pronunció el abogado Marino Vinicio Castillo, quien es un alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista de los Castillo, ¿verdad? Él pidió revocar esa resolución que permite inscribir niños por la misma razón, porque que abre una puerta muy amplia a los nacionales extranjeros, de manera clara podemos decirle a los del vecino país, que son los que mayor problema tienen de documentación. Eso es así. Para terminar, dos sesionales de ADP incumplen. Dos sesionales de ADP incumplen acuerdo firmado hace una semana con el MINER. Una semana de la firma, un acuerdo entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, en el que el gremio se comprometió a cumplir con el calendario escolar. Varias sesionales del sindicato actúan de espalda al pacto, llamando a los docentes a no integrarse a las aulas el 1 de agosto, es decir, el martes pasado. El año escolar para los docentes se inicia el 1 de agosto, que fue este martes pasado, y hasta el día 25 les serán impartidas capacitaciones y talleres de cara al inicio del año en docencia en el lunes 28. El lunes 28, si Dios quiere, del mes presente, es que los niños llegan a las aulas y debe estar todo listo para recibirlo. Así que durante este mes, será la capacitación de los maestros, los talleres y lo que tiene que ver con la ambientación de las aulas para recibir a los estudiantes el 28 del mes en curso. Dentro de esta sesional, profesor, encontramos a la sesional de Higüey, porque ellos tienen una protesta. Ya usted sabe que fueron cancelados varios maestros de esa demarcación. Entre ellos está el presidente de la ADP, Felipe Castillo Arias, quien es el presidente del gremio, Jimmy Richardson Trinidad, miembro de esa organización, y Juan Silvestre, quien habría sido también cancelado estando de licencia médica, profesor. No conforme con estas acciones, también han convocado a una asamblea para tratar lo relacionado al inicio del año escolar, para ello fijar una posición, ¿verdad? Lo que amenaza un inicio pacífico y a tiempo del periodo lectivo. Con esa información, profesor, y con el anuncio, con la señal que nos hace nuestro director técnico de que no tenemos tiempo para más, vamos a despedirnos. Vamos a esperar de que a esa sesional se le escuche, ¿verdad? Porque que hay una situación que es de tener razón, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Sabemos que con el profesor Felipe pasó desde el principio de esta gestión de gobierno, ha habido un conflicto, pero también tenemos a ese maestro que fue cancelado, Juan Silvestre, en medio de una licencia médica. Así es, cosa
Se nos Es acaba grave, el tiempo, profesor. lamentablemente. Vamos a despedirnos hasta la próxima semana. Dios mediante. Ok, Bye bye. bye.